Bueno, gracias. Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados, a los que están iniciando a ver la grabación de este video. Sean todos bienvenidos para este momento donde estamos nosotros haciendo durante estos 4 sábados un taller sobre el culto a María. Estamos aprendiendo un poquito más acerca de este tema. Entonces, sean todos bienvenidos. Voy a pedirles en este momento que nos pongamos en la presencia del Señor para hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tu presencia y te pedimos que nos regales tu Espíritu Santo, Señor. Regálanos tu Espíritu Santo para poder todos entender las enseñanzas que hoy vamos a tener. Te pedimos que nos des oídos de discípulos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, tu doctrina. Ayúdanos sobre todo a amar a la Virgen, porque durante estos sábados estamos tratando de acercarnos un poquito más acerca del culto a ella, del amor a ella. Sé tú en este momento, Santo Señor, Santo Espíritu de Dios, con nosotros y nosotros contigo. Ven, esposo de la Santísima Virgen María. Oh Madre del Cielo, Santa Madre de Dios, asístenos, acompáñanos en esta horita donde queremos aprender un poco más de ti. Sea tu corazón inmaculado refugio de cada uno de nosotros y permítenos amarte cada día más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comienzo entonces a compartir pantalla. Permítanme ustedes entonces. Y aquí nos encontramos entonces en el tercer sábado. Ya estamos en la mitad de este pequeño taller. Comenzamos hablando del qué es el culto cristiano, dimos las definiciones principales, qué es el culto cristiano, los grados del culto, los tipos de culto y los inicios del culto cristiano. La semana pasada nos detuvimos ya como tal en lo que es el culto a la Virgen. Hablamos entonces de la deformación del culto a María. Algunos por exceso la consideran una diosa, otros por defecto, sobre todo los protestantes, la ven a ella como una simple persona, como alguien más. ¿M? Son la deformación del culto a María. Vimos también la semana pasada los elementos del culto a María, que es importante tener en cuenta que nosotros a ella la veneramos, no la adoramos, no le damos culto de latría, es decir, de adoración, porque el culto de latría es solamente Dios. Nosotros la veneramos, es decir, nosotros la amamos de una manera especial a ella. Y le damos nuestro amor por ser la madre del Señor. Elemento importante del curso del culto es la invocación. Nosotros la invocamos a ella cuando estamos bien y cuando estamos mal para darle gracias y para suplicarle que nos acompañe. La invocación hace parte de ese culto que le hacemos a ella. Y la imitación en sus virtudes, que es lo más importante. Las virtudes de ella son las que deben reinar y estar con nosotros siempre. Les pido el favor que mantengamos los micrófonos apagados para que no tengamos distractores. Hablamos también de los fundamentos teológicos del culto a María. Entonces citamos diferentes documentos de la Iglesia. Vimos con detenimiento la Sacrosanctum Concilium en el numeral 103, la Lumen Gentium en los numerales 66 y 67, la Lumen Gentium en el numeral 50, la Unitatis Regis Ignacio en el número 15 y la Marialis Cultus, que es la exhortación apostólica del Papa Pablo VI, del cual hemos hablado ya varias cosas importantes. También la semana pasada vimos a la Virgen modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto. Entonces, también tomado de Mariales Cultus, el Papa Pablo VI nos dice allí en esa exhortación apostólica, nos habla de la Virgen oyente, ¿sí? Y esta Virgen oyente se convierte en modelo de la iglesia porque ella oye la palabra de su Hijo Jesús, oye la palabra de Dios y la hace suya. De hecho, la palabra en ella se hizo carne. La palabra, es decir, Jesús.
La Virgen es la Virgen orante y es de ella hemos aprendido la oración. Toda la iglesia ha aprendido de la Virgen a hacer oración, a ser orantes como ella. Vimos también la Virgen Madre, esa Virgen que se convirtió no solamente en Madre del Salvador, sino en Madre de la Iglesia. Fue entregada por Jesús en la cruz. Cuando Jesús justamente estaba en ese suplicio, le dice, Madre, he ahí a tu hijo. Y dice, hablando con Juan, y luego le dice a Juan, Hijo, he ahí a tu madre. Y aunque esa entrega se la estaba haciendo a Juan como madre, también nosotros interpretamos que esa entrega nos la estaba haciendo a toda la iglesia, sobre todo nosotros, hijos de la iglesia. Es decir, somos nosotros en ese momento hijos de María también. Ella se convierte en nuestra madre. Entonces, María, madre de Cristo, María, madre de la iglesia. Vimos también cómo María ofrece a su hijo, ¿sí? María nos enseña eso. María todo el tiempo, desde el momento de la presentación, cuando Jesús estaba apenas como un niño, iba al templo con San José y lo ofrece a Dios, ¿sí? Como parte del culto judío, pero también como parte de ella misma que ofrece a su hijo. Ella nos enseña que nosotros también debemos ofrecernos nosotros mismos y a nuestra familia, ofrecernos a Cristo, ofrecernos a Dios. María, maestra de la vida espiritual. María se ha convertido en maestra de la iglesia de vida espiritual, porque en ella vemos los rasgos característicos de una persona que enseña. De ella hemos aprendido de su silencio, de su prudencia, de sus virtudes. ¿Mm? También vimos hace 8 días las orientaciones para el culto a la Virgen. También desde Mariales Cultos rescatamos entonces el tema bíblico. Es importante que todo culto, que todo amor, todo devoto de la Virgen debe tener también un fundamento bíblico. No se puede desarraigar todo lo que veamos de la Virgen sin tener en cuenta las Sagradas Escrituras. Debe también tener un fundamento litúrgico, es decir, todo lo que hablemos de María, lo que pensemos de ella, también arraiguémonos desde la Sagrada Liturgia. Un fundamento ecuménico, es decir, cuando hablemos de María, pensemos también que hay hermanos que son cristianos porque creen en Cristo, pero que no tienen a María como algo importante. Entonces, hablemos de María con el amor que ella nos merece, para que los hermanos que están separados también se enamoren de ella, para que aprendan de ella también. Y vimos unos elementos antropológicos también que decía el Papa Pablo VI, que aunque estamos en una sociedad y una cultura muy distinta a las de la Virgen María, ¿sí? En la época en que ella vivió. Sin embargo, lo que de María aprendemos es que ella hizo vida la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Y al hacer vida la palabra de Dios, eso es lo que nos enseña. Y ese mensaje antropológico es el mensaje para todas las mujeres de hoy en día, las que son solteras, las que son casadas, las que son mamás, las que no tienen hijos, para todos. ¿M? Y finalmente, hace 8 días vimos las actitudes cultuales erróneas. Entonces, el Papa, también Pablo VI, esto fue extraído de la Marialis Cultus, exhortación apostólica que les invitaba a que lean con detenimiento, que es muy bonita. Nos habla el Papa también de las prácticas externas solamente. Nosotros no podemos quedarnos con prácticas externas. Solamente, por ejemplo, rezamos el rosario, pero por apariencia, no porque amemos a la Virgen. ¿M? No podemos quedarnos ahí en apariencias. Tenemos que ir al fondo de las cosas, al corazón de las cosas, al verdadero culto a María, que es amarla a ella por lo que es. El no moverse por sentimentalismos. Eso no significa que no tengamos sentimientos. Una cosa es que nosotros sintamos a la Virgen, que son los sentimientos bonitos y puros que hemos tenerle, y otra cosa el sentimentalismo. El sentimentalismo son los excesos, son las cosas en las que no debemos caer. Entonces, el amor a ella debe ser un amor verdadero, no un amor sentimentalista que lo que hace es degradar realmente el amor y la devoción que le tenemos a ella. Y unas sugerencias que también nos hizo el Papa Pablo VI en la Mariales Cultos. Hoy vamos a entrar en un tema muy bonito y es María y nuestra santificación. Todos los que estamos en el camino de Cristo, hemos aprendido que María juega un papel muy importante para nuestra salvación y para nuestra santificación. Digamos unas palabritas con respecto a esto.
Les recuerdo, ¿no? Que si quieren ustedes, si tienen alguna duda, por favor, abren el micrófono, me dicen, Héctor, espérate un momentico, no entendí tal cosa, porque recuerden que no los estoy viendo y como no los estoy escuchando, entonces si alguien tiene alguna duda, de una vez me interrumpe, por favor, para poder aclarar las cosas. ¿Listo? Entonces, unas palabritas con respecto a la santificación, cómo María nos ayuda a nosotros en nuestra santificación. Una de las razones de por qué tan pocas almas llegan a la plenitud de la edad en Jesucristo es porque María, que ahora como siempre es la madre de Jesucristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, no está bastante formada en sus corazones. Quien desea tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desea tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida, que es María. Quien desea tener en sí la operación del Espíritu Santo debe tener a su esposa fiel e indisoluble. Nosotros somos cristianos, nos llamamos así porque Cristo lo consideramos que es nuestro Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Pero también nosotros estamos en un camino en que queremos alcanzar a Cristo, queremos conquistarlo a Él, queremos alcanzar la santidad, la perfección, porque a eso estamos llamados todos, a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Pero para alcanzar la santidad no es tan fácil. Las palabras de Cristo son muy bellas, pero algunas no las comprendemos en su totalidad. Hay palabras de Jesús que se quedan en nuestro pensamiento, pero no se arraigan en el corazón. Hay palabras de Cristo que no logran realmente hacer que penetre en nuestra vida a tal punto que logremos cambiar. Hay palabras de Cristo que nos transforman y nos hacen cambiar, pero hay palabras de Cristo que no logran penetrar hasta cierto punto porque a veces nuestro orgullo, nuestra falta de disposición, nuestra soberbia, a veces lo impiden. Entonces, hay una forma en que nosotros podamos alcanzar la santidad y es a través de María. ¿M? Y aquí hay unas razones bien importantes. Mira, aquí nos dicen, no está bastante formada en sus corazones la Virgen, ¿sí? Cuando la Virgen no está formada en sus corazones, cuando el amor hacia ella no está cultivado, es muy difícil poderse acercar a Jesús. Porque quien desea tener el fruto de la vida, Jesucristo debe tener el árbol de la vida que es María, ¿sí? María es la que nos permitió a nosotros tener a Jesús. Es por María que tenemos esos frutos. María se constituye como en ese árbol de la vida que nos ayuda a nosotros a poder dar frutos. Nosotros queremos dar frutos, ¿verdad? Queremos darle frutos a Dios, pero esos frutos podemos darlos si nos acercamos a ese árbol de la vida que es María. Ahora bien, también tenemos que decir que María es sencillamente el camino más corto y seguro para llegar a Cristo y por él al Padre. Y ahí está contenida toda nuestra santidad. ¿Por qué María es el camino más corto? Pues porque ella educó a Jesús. Porque así como ella educó a Jesús, te puede educar a ti y me puede educar a mí. Porque una cosa es que tú y yo nos arrodillemos ante el Señor y le pidamos alguna cosa para alcanzar la perfección. Ojo, no para pedir favores, para alcanzar la perfección, para alcanzar la santidad. Y otra cosa es que nosotros le digamos a la Virgen María, Madre, ayúdame, moldéame, fórmame, así como tú formaste a Jesús, así como tú le enseñaste a Jesús a obrar correctamente, así como tú le enseñaste a Jesús las primeras oraciones, así como tú le enseñaste a Jesús a ver el mundo de una manera correcta, así mismo te pido que me enseñes a mí, Madre. Ayúdame a mí a formar un verdadero cristiano. Ayúdame a mí a ser realmente un verdadero hijo de Dios. Entonces, María es la que forma a Jesús en nosotros. Nosotros queremos formar a Jesús, ¿sí? Pero si lo hacemos solos, es más difícil. Si le decimos a la Virgen María, forma a Jesús a nosotros, es mucho más fácil porque ella tiene la clave, ella tiene la forma, los modos, ella lo tiene y por eso se convierte en el camino más corto para llegar a él. Bueno. Ahora miremos entonces los fundamentos de cómo María nos ayuda a nosotros en nuestra santificación.
Primero hablemos de la maternidad divina de María. ¿Mm? Todos los títulos y las grandezas de María arrancan del hecho colosal de su maternidad divina. Partamos de ahí. Ojo con eso que les estoy diciendo. Todo lo que le decimos allá, que ella es la Virgen de las Vírgenes, que ella es la Inmaculada Concepción, que ella es la llena de gracia, la corredentora, la que subió en cuerpo y alma, que fue asunta a los cielos, que ella es la reina de los cielos y la tierra, que ella es la mediadora universal de todas las gracias. Todos esos títulos, todos, absolutamente todos, parten del primer título y el más grande título que tiene la Virgen María, ¿sí? Que es su maternidad divina, la maternidad divina de María, porque es la madre de Dios. La maternidad divina la coloca a ella a tal altura, tan por encima de todas las criaturas, que Santo Tomás de Aquino, que era tan sobrio, tan discreto en sus apreciaciones, no duda en calificar su dignidad de un cierto modo infinita, sin llegar a serlo, pues el único infinito es Dios. Y su gran comentarista, el cardenal Cayetano, dice que María, por su maternidad divina, alcanza los límites de la divinidad. Entre todas las criaturas, es María, sin duda ninguna, la que tiene mayor afinidad con Dios. Entonces, lo primero que debemos tener nosotros conciencia, vuelvo y repito, es que de todos los títulos que tiene María, el más importante es su maternidad divina. Es decir, que ella es madre de Dios, que María es madre de Dios. ¿Y cómo logra María ser la madre de Dios? ¿Y cómo llegó la iglesia a esta definición de que ella es la madre de Dios? Ya lo vamos a ver entonces un poquito más con detenimiento. Y vamos a tratar de explicar esto del orden hipostático, que es lo que nos va a ayudar a comprender este tema. Aunque este tema es un poquito enredado y les pido que si no me entienden en alguna parte, me interrumpan y me digan para que pues quede lo más claro posible. Vamos a tratar de entender este orden hipostático. Y es porque María, en virtud de su maternidad divina, entra a formar parte del orden hipostático. Es un elemento indispensable en la actual economía de la divina providencia para la encarnación del verbo y la redención del género humano. Ahora bien, como dicen los teólogos, el orden hipostático supera inmensamente al de la gracia y la gloria, como este último supera inmensamente el de la naturaleza humana. Aquí voy a dejar de compartir un momentico para poner como de base unos conceptos que son importantes. Cuando hablamos nosotros del orden hipostático, ¿qué es la hipóstasis? Bueno, hay que partir primero de que cuando hablamos de Jesús, decimos, cuando hablamos de Cristo, decimos que Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. ¿Listo? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En el Antiguo Testamento se estuvo hablando de la venida del Mesías, ¿sí? Y esperaban a un Mesías que venía desde los cielos con sus ejércitos, con sus caballos, iba a coger y le iba a poner la pata, comillas, a los romanos y a todos los enemigos de los judíos, ¿sí? Y que esa conquista de él iba a ser así. Pero resulta que Dios planeó otra forma, planeó meterse en la historia de los hombres a través de la encarnación. Cuando Dios toma la forma humana, cuando Dios toma esa decisión, comienzan a aparecer un montón de cuestionamientos acerca de nosotros, de cómo Dios hizo eso, ¿sí? Recordemos cómo fue el acontecimiento. El ángel Gabriel le aparece a la Virgen y le dice, ¿sí? Que la sombra del Altísimo la va a cubrir, ¿sí? Y que ella va a engendrar un hijo. Ojo, la sombra del Altísimo, que el Espíritu de Dios va a cubrirla a ella. Es decir, que el hijo que va a nacer en ella va a ser por obra del Espíritu Santo. No por José, sino por obra del Espíritu Santo. Es en ese momento cuando Dios se mete en la historia de los hombres. Es en ese momento cuando Dios se encarna. Yo les invito, si tienen la palabra de Dios a la mano, que abran el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, verso 14. Evangelio de San Juan en el capítulo 1, verso 14. Dice así el Evangelio de Juan: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Repito, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Qué significa esa expresión de Juan? La palabra se hizo carne.
Recordemos que Juan comienza diciendo que en el principio estaba la palabra y la palabra era Dios. La palabra, cuando habla Juan de la palabra, habla de Dios, ¿sí? Dios es la palabra es Dios. Pero esa palabra se hace carne, ¿sí? ¿Y cómo se hace carne? Cuando se encarna, cuando fecunda, ¿sí? Cuando fecunda, queda fecundada la Virgen en el vientre, cuando se hace presente allí Jesús. Ahí se hace carne la palabra. ¿No? Hay un texto también muy bonito de San Pablo en la carta a los Filipenses donde nos dice en el capítulo 2 verso 6 San Pablo, la carta a los Filipenses en el capítulo 2 verso 6 dice, el cual siendo de condición humana, divina, está hablando de Jesús, el cual siendo de condición divina, se reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como una persona. Es decir, Dios se hace hombre. Pero cuando decimos que Dios se hace hombre, es decir, cuando la palabra se hace carne, ese hacerse hombre no es de una manera de apariencia, no es de a mentiritas, como lo dijeron algunos en su momento, ¿sí? Sino que Dios se hace hombre de verdad. Cuando María queda embarazada, ¿sí? Cuando Jesús está en su vientre, lo que tiene en su vientre es una persona humana, pero también una persona humana, pero también una persona divina. Es decir, en ese momento queda Jesús es hombre verdadero y Jesús es Dios verdadero. ¿Qué significa eso? Que Jesús cuando nace, nace común y corriente como cualquier hombre, igualito como cualquier hombre. A Jesús, a Jesús le daba sueño, a Jesús le daba hambre, a Jesús le daba frío, a Jesús le daba calor, ¿sí? Él era verdadero hombre, pero al tiempo Jesús es verdadero Dios. ¿Por qué? Porque en él subsiste en lo que dice la iglesia, lo que es la naturaleza humana y la divina. Cuando hablamos de esas dos naturalezas, humanas y divinas, estamos diciendo que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. No 50 y 50, sino 100 y 100. Pero estas dos naturalezas están en una sola persona, que es la persona de Jesús. ¿Listo? Cuando hablamos de estas dos naturalezas que están unidas, porque estas dos naturalezas están unidas, son una naturaleza que una unión, esa unión se llama hipóstasis. Entonces, cuando hablamos de la unión hipostática, estamos hablando de la unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Pero esa unión no implica que la naturaleza humana pierda sus propiedades y que la naturaleza divina pierda sus propiedades. No, tanto la naturaleza humana conserva sus propiedades y la naturaleza divina conserva sus propiedades. Pero a esa unión de las dos naturalezas de Cristo, la llamamos hipóstasis, ¿sí? Y esa unión de la que les estoy comentando, esa hipóstasis, no es una unión figurativa, accidental, moral, es una unión física, ¿sí? Ahora bien, la Virgen permitió, por el sí que ella dio a Dios, que esa hipóstasis, es decir, que esa unión hipostática fuera posible. Y fue en su vientre que se dio. Y ojo, ¿de dónde toma, de dónde toma Dios la naturaleza humana, la carne del ser humano? ¿De dónde la toma? De María. Toda la parte de herencia carnal, biológica, la asume Dios de María. ¿Y de dónde toma Cristo, de dónde toma su naturaleza divina? Pues del Espíritu Santo. Entonces, María se convierte como en el eje, como en el lugar donde confluyen ese misterio tan bello de la unión hipostática de Jesús, ¿sí? De Cristo, de tener su naturaleza humana y de tener su naturaleza divina. Es en ella. Entonces, volvamos ahora a la diapositiva, para ver si ahora sí entendemos un poco más. Y es porque María, en virtud de su maternidad divina, me salí, y es porque María, en virtud de su maternidad divina, entra a formar parte del orden hipostático. Es un elemento indispensable en la actual economía de la divina providencia. Bueno, pregunto, ¿hasta aquí quedó comprendido esta parte o los enredé o me compliqué?
para que Ahí sigamos está adelante. bien el TikTok. ¿Sí? Ahí está bien el TikTok. Listo, Ah, clarito, gracias. listo, gracias. Excelente, Héctor. Maravilloso. Perfecto. Gracias, que esos temas son de alta teología y no son fáciles de explicar. Entonces me preocupa que los enrede. Bueno, seguimos entonces tratando de entender esto. Ahora bien, como dicen los teólogos, el orden hipostático supera inmensamente al de la gracia y el de la gloria. ¿Qué significa esto? Que así la Virgen María haya tenido las gracias, porque las tiene, porque inclusive María es la que querajitomene, en la que abundan, en las que sobreabundan las gracias. Y por más que ella haya hecho mérito y haya sido muy buena persona, muy linda, muy querida, muy amable, muy amorosa, eso es importante, pero más importante que la gracia y que la gloria es el orden hipostático. Es decir, lo que les acabé de explicar. Es mucho más importante que eso. Como este último supera inmensamente al de la naturaleza humana y angélica y aún cualquier otra naturaleza creada o creable. ¿Por qué? Una cosa es la naturaleza humana, otra cosa es la naturaleza divina, otra cosa es la naturaleza de los ángeles. ¿M? La naturaleza de los ángeles es superior a la naturaleza humana, porque la naturaleza angélica es puro espíritu, ¿sí? Y además de ellos, tienen facultades superiores a las nuestras en cuanto al entendimiento, en cuanto a inteligencia, son 1000 veces superiores a nosotros los hombres. Entonces, hablamos de naturaleza humana, es importante. La naturaleza angélica es importante, pero cuando hablamos nosotros del orden hipostático, es decir, cuando hablamos de la unión de esa naturaleza humana y divina de Jesús, estamos hablando de un orden muy superior a la naturaleza humana y a la naturaleza angélica, que es el orden hipostático. La maternidad divina entonces está por encima de la filiación adoptiva de la gracia, ya que ésta no establece más que un parentesco espiritual y místico con Dios, mientras que la maternidad divina de María establece un parentesco de naturaleza. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes, las que están aquí, que son mamás, han quedado embarazadas o están embarazadas, que no creo que ninguna esté embarazada, pero de pronto ni siquiera lo sabe. Pero cuando ustedes quedaron embarazadas, ese hijo que tienen allá adentro, con ese hijo se establece una relación consanguínea, de tal manera que la relación mamá e hijo es una relación importantísima. Y decimos que la relación mamá e hijo es superior a la relación entre el hijo y un amigo, o la mamá y una amiga, o la mamá y una tía, o la mamá y una hermana, porque la mamá, esa consanguinidad establece una relación importantísima entre la madre y el hijo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pensar entonces de que cuando María quedó embarazada de Jesús y en Jesús hay una naturaleza humana y hay una naturaleza divina, es decir, de orden hipostático? Entonces se establece entre María y Jesús una relación consanguínea con ese orden hipostático. Es decir, María en ese momento tiene una gracia superior a la de todas las mamás del mundo, porque mientras que tú eres mamá de un hombre común y corriente, tú eres una mamá de una mujer común y corriente, tú eres mamá de naturaleza humana, ¿sí? Y tu hijo es de naturaleza humana. María es mamá de un hijo que tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, y tiene una relación consanguínea que es muy superior a la relación consanguínea que tú tienes con tu hijo natural. Y por esa relación consanguínea de María en el orden hipostático con Cristo, es que ella se convierte en la madre de Dios. Porque Jesús no es solamente hombre, sino que Jesús es verdaderamente Dios. Y al ser verdadero Dios y verdadero hombre, María se convierte en madre de Cristo, en madre de Dios. Y como en Jesús está el cuerpo de la iglesia, y nosotros somos parte del cuerpo de Jesús, parte del cuerpo de la iglesia. María no es solamente madre de Cristo, sino que María es madre de la iglesia.
Entonces, de todos los títulos que pueda tener la Virgen, que es muy bonita, que es muy hermosa, que es la Virgen de las Vírgenes, que es la estrella del mar, que ella es la Inmaculada Concepción, que son títulos bellísimos, hermosos y grandiosos, el más grande de todo es que ella es Madre de Dios. Y por ser Madre de Dios, nos ayuda a nosotros con mayor veras en nuestra santificación, que es de lo que estamos hablando. ¿Quién como ella, siendo la Madre de Dios, que puede ayudarnos a nosotros para alcanzar la perfección, es decir, la santidad? ¿Quién como ella, que conoce esos caminos de la santidad para enseñárnoslo a ti y a mí? ¿Quién como ella? Hasta aquí pregunto, ¿quedé claro o los enredé? Está claro, Héctor. Bendito Dios. Es que, vuelvo y repito, este tema es de alta teología, de altísima teología. Y yo sé que esto no es fácil de comprender. Inclusive en los cursos de teología, en los seminarios, esto no es fácil de comprender. Y termino diciendo entonces que mientras que la maternidad divina de María establece un parentesco de naturaleza, una relación de consanguinidad con Jesucristo y una, por decirlo así, especie de afinidad con toda la Santísima Trinidad, dice Fray Antonio Rollo Marín. Bueno, sigamos adelante. Entonces, miremos, estamos viendo los fundamentos de María en nuestra santificación. Ahora miremos el principio de consorcio. María, Madre del Dios Redentor, arranca el llamado principio del consorcio, en virtud del cual Jesucristo asoció íntimamente a su divina Madre a toda su misión redentora y santificadora. Jesucristo asoció íntimamente a su divina Madre a toda su misión redentora y santificadora. Cuando hablamos de un consorcio, hablamos como de un trato, como de hacer a alguien mi socio, ¿sí? Como hacerlo parte de mis tareas, de mis labores, de mis funciones, de lo que yo hago. Y eso fue lo que hizo Jesucristo, lo que hizo Jesús con su mamá, ¿sí? Jesús vino a salvarnos. Su misión fue esa, ¿sí? La de redención, de salvación, pero también de santificación. Y María y Jesús lo que hace es hacer partícipe a María de esa labor de santificación, de redención. Por eso María juega un papel muy importante. María no puede quedar a un lado en nuestra santificación. Si tú y yo queremos ser santos, santas, María juega un papel importantísimo. Porque tú puedes hacerle cuenta propia sin la Virgen, claro, y puedes llegar a la santidad, claro, y puedes llegar hasta la séptima morada, como los niveles de santidad de las que habla Santa Teresa en su libro de las moradas. Puedes llegar a la séptima morada, pues claro, sin María, pues claro, pero primero no creo que llegues a la séptima morada sin María. Y lo segundo, creo que te vas a demorar muchísimo más sin María, porque es María la que nos ayuda a alcanzar la plenitud en Cristo Jesús, porque ella es la que tiene la clave, el secreto. Ella es la que sabe los atajos. De hecho, ella misma es el atajo. Bueno, ¿hasta aquí alguna preguntita de los fundamentos? Eh, una, una consulta, ¿no? Sí. Yo escuché en algún momento del doctor Ricardo Castañón cuando él hizo digamos, como su análisis en la muestra que venía de la presencia eucarística en la Eucaristía. Él decía que se habían encontrado ADNs, pero femeninos, ¿sí? No masculinos, sino femeninos. Ahí es donde, digamos, la explicación que tú nos das es precisamente que fue parte de María, más no de la parte, digamos, como carnal del hombre, ¿sí? Como de José, sino fue propiamente de Dios. Entonces ahí es donde él aclara esa parte de la investigación. Sí, mira, Ricardo Castañón está dedicado y su apostolado es justamente desde la ciencia mostrarnos todos esos milagros eucarísticos y otros milagros más de fenómenos místicos y demás. Y definitivamente Dios a partir de esos milagros, mira cómo permite que la ciencia corrobore en lo que nosotros creemos.
Y ahí se cae el mito de que la fe es una cosa y la razón es otra. No, señores, la fe y la razón van de la mano, ¿sí? La ciencia y la fe van de la mano, ¿sí? Y la ciencia no puede ir en contravía de la fe, porque es que nosotros en lo que creemos es la revelación que Dios nos ha dado. Y lo que hemos aprendido por revelación, esto que estamos aprendiendo hoy, por ejemplo, es la revelación de cómo Dios se nos ha presentado a nosotros en el mundo. Y entender esto y verlo confirmado con temas científicos es muy bonito, es muy bello, es muy bello. Muchas gracias por tu aporte. ¿Alguna pregunta más hasta aquí? Si no, continuamos entonces. Listo, continuamos. Miremos entonces el oficio de María en nuestra santificación. ¿M? Entonces, esto que voy a hablar de acá, todo esto que voy a sacar es tomado del libro El secreto de María de San Luis María Griñón de Montfort. Estas son las claves que nos da San Luis María Griñón de Montfort para alcanzar entonces la santidad. Primero hablemos entonces de la necesidad de santificarse por medio de María. ¿M? Cuatro cositas tenemos que decir con esa necesidad. ¿Por qué hay una necesidad de santificarse por medio de María? Primero porque es voluntad de Dios que nos santifiquemos. Está en Mateo 5:48, está en la segunda Corintios 13:11 y están más citas que Dios nos ha dicho, sed perfectos. Jesús nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No importa tu estado, si eres casado, casada, soltero, soltera. No importa si eres viudo, viuda. No importa si eres religioso o religiosa. No importa si eres sacerdote, diácono, obispo. No importa el estado de vida. Nuestro llamado principal y fundamental es que seamos santos. ¿Y qué es la santidad? La santidad es alcanzar la perfección. ¿Y qué es la perfección? La perfección no es no cometer errores jamás. La perfección no consiste en eso. La perfección es completar lo que nos falta para llegar a algo, a un fin. Y en este caso, nuestro fin es alcanzar la estatura de Cristo. Entonces nosotros, tanto tú como yo, ojo, estamos en camino de santificación. Tú y yo estamos en camino de santificación, ¿sí? Desde que tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, ya iniciaste tu camino de santificación. Pero ese camino de santificación muchas veces se ve truncado porque nos desanimamos, porque a veces se nos olvida orar, porque a veces ya no vamos a la Eucaristía con el mismo fervor, porque a veces nuestra oración es árida. Y lo que nosotros debemos buscar es, dentro de ese querer de Dios de ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, es decir, de ser santos, es tratar de buscar las mejores formas para alcanzar la santidad, sobre todo cuando estamos en momentos de aridez, cuando estamos pasando por desiertos. Entonces, la primera necesidad de santificarse por medio de María es porque es voluntad de Dios. La santidad no es una opción que tú y yo tenemos, es un mandato. Ojo, es un mandato. ¿Y qué es la santidad? ¿Qué es ser santos? Es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. En eso consiste la santidad. Si tú y yo alcanzamos en esta vida el amor pleno a Dios y a los hermanos, podemos decir que podemos alcanzar la santidad. ¿Muchos las han alcanzado en esta vida? Sí. Los santos son modelo y son testigos de ellos. Sigamos. Segunda necesidad, para santificarse hay que practicar las virtudes. Ojo, ojo. Las virtudes no significa ir a misa solamente. Las virtudes no significa hacer oración solamente. Las virtudes no significa solamente eh, confesarse solamente. Hay que practicar las virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes? Bueno, hablamos de la virtud de la fe, de la esperanza y de la caridad, que son las virtudes teologales fundamentales. Pero hablamos de otras virtudes también. La pureza, la paciencia. La pureza, ¿qué tan puro es tu mirada? La paciencia,
la magnanimidad. Todas las virtudes que están allí están para que tú y yo las busquemos para practicarlas y las ejercitemos. Para alcanzar la santidad, para alcanzar la perfección, no es suficiente con ir a misa, no es suficiente con nosotros hacer oración, no es suficiente con confesarnos con frecuencia, hay que practicar las virtudes. Si tú y yo no hacemos de las virtudes un hábito cotidiano en que vamos superando nuestras dificultades, si tú, por ejemplo, sabes que eres una persona iracunda, sabes que tienes que practicar la virtud de la paciencia. Entonces toca practicar esa virtud todos los días. Entonces, cada vez que ese espíritu inmundo de la rabia llegue a ti, de la ira llegue a ti, entonces tú dices, Espíritu Santo, ilumíname, santifícame, dame la virtud de la paciencia y comienza a ejercitarte en la paciencia. Si tú tienes el vicio de la lujuria, de ver cosas que no tienes que ver, de hacer cosas que no tienes que hacer con tu cuerpo, tienes que pedir al Señor, Señor, dame la virtud de la pureza, para que yo tenga una mirada limpia, para que mis ojos sean como los tuyos, para que mis pensamientos sean como los tuyos. Tienes que ejercitarte en esa virtud. El ejercicio de las virtudes es lo que te permite a ti y a mí llegar a la santidad. Porque si tú vas a la Eucaristía, en la Eucaristía tú recargas energías, Él es Dios mismo, o sea, en ese momento Jesús Eucaristía llega a ti y te renueva y te da las fuerzas, pero te da las fuerzas para que cuando en lo cotidiano, en lo diario, cuando tú en el ejercicio de tus virtudes puedas superar todos tus vicios y puedas alcanzar la santidad. Sigamos. Necesidad de santificarse por medio de María. Para practicar la virtud necesitamos la gracia de Dios. Tú y yo no podemos de manera propia y con nuestras solas fuerzas practicar las virtudes si no hay una gracia especial de Dios. Es decir, si no hay una asistencia de Dios. Porque por más que tú y yo queramos practicar una virtud de la paciencia, de la pureza, ¿sí? Si no está el Espíritu de Dios en nosotros, es muy difícil hacerlo y seguro caeremos nuevamente en el vicio al que estamos acostumbrados, en el pecado en el que estamos acostumbrados. Por eso es donde allí María se hace importante, porque es allí cuando le decimos a ella, Madre, ayúdanos. Madre, ora por mí para que yo pueda ejercitarme correctamente, para que no caiga en ese pecado, en ese vicio recurrente que tengo. Madre, asísteme. Madre, enséñame el camino para poder practicar las virtudes de una manera efectiva y eficaz y eficiente. Ven, Madre, ayúdame. Ora por mí, Madre. No me abandones, Madre. Y si nosotros le oramos a ella, ella jamás dejará sus oídos sordos, sino que vendrá a nosotros en nuestro auxilio. Cuarto, para hallar la gracia de Dios hay que hallar a María. ¿Y por qué? Porque es obvio, si María es la querajitomene, palabra griega que traduce en la que sobreabundan las gracias, no en la que abundan, sino en la que sobreabundan las gracias, ¿qué más que acercarnos a ella, a María, para que nosotros podamos hallar las gracias que necesitamos? Tú le dices en tu oración personal, Señor, yo te pido la gracia de la paciencia, Señor, yo te pido la gracia de la pureza, la gracia de la castidad, la gracia, Señor, de poder ser tranquilo, manso y humilde de corazón. Bueno, y pedimos, Señor, da la gracia de la salud, Señor, porque estoy enfermo del cuerpo, del alma, de lo que sea. Y tú le pides un montón de gracias, pero es que María es la que ayuda a ser la dispensadora de las gracias de Dios. Dios ha puesto en ella esa tarea, esa labor, porque en ella sobreabundan las gracias. ¿Y cuántas gracias tú y yo estamos perdiendo porque no acudimos a ella? Ella es la que dice, a mil, a mil, a mil, a mil, a mil, vengan, a mil, a mil, a mil, aquí. La Virgen es la que nos da a nosotros gratis muchas cosas. Simplemente es acercarnos a ella. Simplemente es estar con ella.
¿Hasta aquí alguna pregunta o algún aporte que alguien tenga? Una pregunta, Héctor, Sí. digámoslo así, esa santificación para un matrimonio, me refiero, ¿lo puedo yo lograr como esposa o como esposo para la otra persona en caso que pronto, un ejemplo, se haya perdido de camino? Lo puedo hacer que sea, yo pueda salvar a esa persona a través de mis oraciones o de consagraciones o de mi oración a la Virgen María. ¿Yo lo puedo lograr o necesariamente cada persona es independiente para su propia santificación? ¿Usted me puede colaborar en eso? Es una muy buena pregunta y te lo voy a responder con una historia. Gloria Polo comentó, Gloria Polo es una mujer, la pueden buscar en internet, una mujer que murió clínicamente y volvió a la vida. Y cuando volvió a la vida, contó su experiencia de cielo, infierno y purgatorio que vivió. ¿M? Y ella narra lo que vio en el cielo, en el infierno y en el purgatorio. Y ella narra que cuando estaba en el purgatorio, ella cuenta de que ella misma era de dientes para afuera católica con su mamá y con su familia porque todos eran católicos, pero como ella era una mujer intelectual, o es una mujer intelectual, ella era en la práctica atea, pro aborto, pro gay, pro de todas esas cosas. Cuando ella tiene esa experiencia y llega al purgatorio, ella ve allá al papá. Ella pensaba que el papá se había condenado porque el papá no tuvo una vida buena. De hecho, el papá, ella cuenta que a pesar de que era casado, obviamente, por la iglesia con la mamá de ella, de Gloria Polo, le fue infiel de manera terrible a la mamá. Y no solamente eso, le enseñó a los hijos a ser infieles. Y ese espíritu machista de ella, de él, se lo impregnó a sus hijos. Y los hijos eran unos adúlteros de miedo. Entonces ella pensó que su papá se había condenado porque el papá tenía una vida de perdición. Pero resulta que la esposa de él, o sea, la mamá, todo el día oraba por él. La mamá era muy sumisa. La mamá le perdonó muchas cosas. Bueno, claro que hay mujeres que no hacen eso, ¿no? O sea, pues, por lo menos la retaíla uno tiene que aguantarla. Pero esta mamá era una mujer de mucha oración. Y esta mamá siempre oró por la conversión y por la salvación de su esposo. Ojo, por la conversión, es decir, para que cambie de vida, y por la salvación de su esposo. De pronto el esposo no se alcanzó a convertir, pero sí se salvó porque estaba en el purgatorio. Claro que estaba en uno de los niveles del purgatorio más bajos, pero se salvó. De pronto no se convirtió en vida, pero sí se salvó gracias a las oraciones de su esposa. En pocas palabras, la voluntad humana, Dios nunca va a restringir la voluntad humana. Si una persona no quiere nada de Dios, pues Dios lo deja. Pero si es una persona que es mi familiar, una persona querida por mí, mi oración por su conversión, mi oración por su santificación, por su salvación, se puede dar. Ahora, hay casos como la mamá de San Agustín. Ya sabemos la mayoría que la mamá de San Agustín duró muchos años orando por la conversión y por la salvación de su hijo, porque San Agustín tenía una vida perdida, no solamente carnal, sino intelectual, moral, ¿sí? Terrible. Intelectualmente andaba en un montón de herejías y doctrinas. Pero la oración de Santa Mónica hizo que en vida, ojo, en vida, sí se salvara. De tal forma que cuando San Agustín tuvo su experiencia de Dios, es decir, cuando se convirtió a Dios, se volvió un santo de una talla, de una altura impresionante, tanto que es doctor de la iglesia y de los grandes padres de la iglesia, San Agustín. Entonces, puede que tú y yo, orando por un familiar, por un amigo, no alcancemos a ver la conversión o inclusive no se convierta en vida. Pero si estamos orando también por su salvación, muy seguramente, eso lo sabremos solamente al otro lado, si se salve por la misericordia de Dios. Y si lo encomendamos a María, tenlo por seguro que María, después te cuento otra historia porque ya no me alcanza el tiempo, eh, podrá alcanzar la salvación para esas personas. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Creo que fue Dianita la que Muchas me hizo la gracias. pregunta.
Sí, Nidia. A Muchas Nidia. gracias. Sí, fue Bueno, muy, muy gratificante. Muchas gracias. bueno, con gusto. Ahora, ¿por qué así? Bueno, tenemos varias razones. Porque solo María ha hallado gracia delante de Dios, ya para sí, ya para todos, y cada uno de los hombres en particular. Ni los patriarcas, ni los profetas, ni todos los santos de la ley antigua pudieron hallarla en esta forma. ¿Mm? Entonces, miremos por qué María realmente es importante en nuestra salvación. Porque María dio el ser y la vida al autor de la gracia. Y por eso se le llama Mater Gratiae, Madre de Gracia, ¿sí? ¿Por qué así? Bueno, porque Dios Padre, de quien todo don perfecto y toda gracia desciende, como de su fuente esencial, dándole a su divino Hijo, le dio a María todas las gracias. ¿Mm? ¿Por qué así? Porque Dios la ha escogido como tesorera, como administradora y dispensadora de todas las gracias, de suerte que todas pasan por sus manos, todas. Y conforme al poder que ha recibido, reparte ella a quien quiere, como quiere, cuando quiere y cuanto quiere las gracias del Eterno Padre, las virtudes de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. Por eso es que ella es la dispensadora de todas las gracias, por eso es que hay que acercarse a ella, porque ella también está muchas veces haciendo gangas y rebajas para que nosotros nos acerquemos y amemos más a Dios. ¿Por qué así? Bueno, pues porque así como en el orden de la naturaleza ha de tener el niño padre y madre, así en el orden de la gracia, para tener a Dios por padre, es menester tener a María por madre. ¿Por qué así? Bueno, pues porque así como María ha formado la cabeza de los predestinados Jesucristo, a ella pertenece formar los miembros de esta cabeza, que somos los cristianos. Que no forman las madres cabezas sin miembros ni miembros sin cabeza, quien quiera, pues ser miembro de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, debe dejarse formar por María, mediante la gracia de Jesucristo, que en ella plenamente reside, para comunicarla de lleno a los miembros verdaderos de Jesucristo y a los verdaderos santos. Bueno, ¿por qué así? Pues porque el Espíritu Santo que se desposó con María y en ella, por ella y de ella formó su obra maestra, el Verbo encarnado, Jesucristo, como jamás ha repudiado a María, y ésta sigue siendo su verdadera esposa, continúa produciendo todos los días en ella y por ella a los predestinados por verdadero, aunque en misterioso modo. ¿Por qué así? Pues porque, como dice San Agustín, en este mundo los predestinados están encerrados en el seno de María y no salen a la luz hasta que esa buena madre les conduce a la vida eterna. Por consiguiente, así como el niño recibe todo su alimento de la madre, que se lo da proporcionado a su debilidad, así los predestinados sacan todo su alimento espiritual y toda su fuerza a María. ¿Por qué así? Pues de dos maneras puede un escultor sacar al natural una estatua o retrato, labrándola en materia dura e informe o vaciándola en un molde. El primer procedimiento es largo, difícil, expuesto a muchos peligros. Un golpe mal dado de cincel o de martillo basta a veces para echarlo todo a perder. Pronto, fácil y suave es el segundo, casi sin trabajo y sin gastos, con tal de que el molde sea perfecto y que represente el natural, la figura, con tal de que la materia de que nos servimos sea manejable y de ningún modo resista la mano. ¿Por qué así? Pues porque María es el paraíso de Dios y su mundo inefable, donde el Hijo de Dios entró para hacer maravillas, para guardarle y tener en él sus complacencias. Un mundo ha hecho para el hombre peregrino, que es la tierra que habitamos. Otro mundo para el hombre bienaventurado, que es el cielo. Mas para sí mismo ha hecho un paraíso y lo ha llamado María. Por eso es ella templo de la Santísima Trinidad y sagrario de Dios vivo. Feliz el alma a quien el Espíritu Santo revela el secreto de María para que le conozca y le abra este huerto cerrado para que entre en él y esta fuente sellada para que de ella saque el agua viva de la gracia y beba en larga vena de su corriente. Porque así, bueno, en fin, nadie imagine
como ciertos falsos iluminados, que María, por ser criatura, es impedimento para la unión con el Creador. No es ya María quien vive, es Jesucristo solo quien vive en ella. La transformación de María en Dios excede a la de San Pablo y a la de todos los santos, más que en el cielo y la tierra. Bueno, hasta aquí terminamos entonces esta parte de María, nuestra santificación. Y el otro fin de semana, Dios mediante, estaremos viendo la verdadera devoción a la Virgen. ¿En qué consiste la verdadera devoción a la Virgen? Antes de terminar, yo quiero comentarles una gran noticia, pues para mí y para las personas, para mis familiares y para aquellos que son cercanos, para ustedes todos, creo que con todos nos conocemos, sí, creo que todos somos conocidos y no hay ninguno por aquí que no sea conocido. Les quiero dar la noticia, les voy a robar solamente 2 minuticos para comentarles que esta semana ya fui confirmado para ser ordenado como diácono permanente el 19 de noviembre de este año. Entraremos en retiro desde el 14 de noviembre al 18 de noviembre, toda esa semana, de lunes a viernes. Estaremos en retiro si Dios nos da la licencia. Y el día sábado 19 de noviembre, no nos han confirmado la hora, pero creemos que será a las 10 de la mañana, igual que el año pasado y todos los años, en la Catedral de San Juan Bautista de la Estrada, no en la Catedral Primada de Bogotá, sino en la de San Juan Bautista de la Estrada. Seré ordenado junto con otros 5 compañeros más. Entonces quería compartirles esa alegría de la confirmación de mi ordenación, y desde ya los quiero invitar, que me gustaría verlos. Ojalá todos estén allá presentes, ojalá todos me puedan acompañar. Sería muy bonito poderlos ver en ese momento tan importante de mi vida. Pienso que después del matrimonio, la ordenación como diácono permanente es un regalo de Dios también igualmente maravilloso. Quería compartirles esa alegría, y con eso pues quiero también despedirme de la sesión de hoy. Gracias, Héctor. Felicitaciones, y con la bendición de Dios allá estaremos acompañándolo. Felicitaciones, bendito sea Dios. Muchas gracias, Isabelita. Procuraré enviarles una tarjetica virtual a todos de participación, pues para que tengan ahí presentes el tema, y para que en su momento, pues, si me pueden acompañar, pues allá nos vemos entonces. Bueno, les agradezco muchísimo. Hoy terminamos a las 10:01. Me pasé un minutico. Dios los bendiga. Un feliz ¿Cómo se día. hace el micrófono, Abraham? Hasta luego Para entonces. Dios los despedirme. bendiga a todos. Chao, Bueno, Tico, hasta luego a gracias. todos. Dios los Tico, bendiga. felicidades. Tico, Amén. muchísimas Muchas gracias, gracias. Héctor. Bendecido. Amén. Gracias, Chao. Héctor.